de anatomía, embriología y fisiología de recto y llano. Por parte de la embriología, esta región va a derivarse de las 2/3 partes, vienen del intestino posterior, como va a ser el colon transverso y la tercera parte izquierda, descendentes, sigmoides, el recto, el conducto anal superior, y viene de 1/3 del ectodermo. La zona de transición anal es el punto de fusión entre el endodermo y el ectodermo, y está delimitada por la línea dentada. La irrigación vascular, en cuanto a la embriología, viene entonces de la arteria mesentérica inferior, la arteria sigmoidea y después viene la arteria rectal superior. Esta va a irrigar hasta la piel perianal y en un periodo postnatal va a venir por la arteria rectal inferior. Y entonces la arteria rectal superior va a irrigar hasta la línea pectínea y el drenaje se va a dar por las venas rectales tanto superior como inferior. Entonces, en la imagen A podemos ver que el intestino posterior, después viene en la B, se va a prolongar hasta la piel perianal a través de un túnel que es el túnel del elevador. Este va a llevar entonces la dirección hasta llegar a la piel perianal. Va a haber una prolongación de las capas tanto longitudinal como circular hasta llegar a esta zona. Después el extremo del intestino posterior, que es en la imagen D, que está totalmente cerrado, se va a hacer una invaginación y va a dar el ayuelo proctodeal. Y esta invaginación va a ser exclusivamente de ectodermo. Durante el proceso también se va a crear el seno anorrectal, que se puede ver en la imagen E, donde dice K, es aquí abajo. Este es el seno. Y entonces ahí posteriormente se oblitera y va a generar un espacio que va a ser el paranal. Posteriormente va a venir una remodelación del cuello y que va a originar la obliteración de este espacio. Todavía no se cree ni se sabe cuál es el estímulo principal para la generación del ayuelo proctodeal y de ahí sea nada más la invaginación del puro ectodermo. Se va a generar entonces el cuello rectal, que va a estar generado por la línea de entrada del cuello rectal hasta la salida del cuello rectal. Tenemos la piel perirectal y la piel intrarrectal. Y este cuello tiene la función reguladora del mecanismo de continencia y defecación. Y esto viene dado tanto por el ángulo rectal, que va a estar inducido por el cabestrillo puborectal y por la placa del elevador. Entonces, en esta imagen, en la A, podemos observar que todo el sistema está en reposo y cuando hay una contracción va a haber el proceso de defecación. Vamos a hablar de ello posteriormente. Entonces, vamos a hablar de la unión recto-sigmoidea que ayer le estaba mencionando Rich. Mau, regrésate un par de diapos. ¿Esta o la anterior, Doc? La anterior. O sea, todo es un continuum y se nota desde la embriología. Señala, porfa, en la imagen G, En la G, ajá, la capa circular del recto. sería esta. Ok. Esa capa circular del recto se continúa caudalmente como el esfínter anal interno. Señálalo, porfa. Sería este. Ok. Ese es el esfínter anal interno. Después, periférico al esfínter anal interno, está el esfínter anal externo, que es como un continuum del pubo rectal, que es lo que parece una coma. ¿Sí? Es el que está al lado. El círculo. Ese, esquemáticamente, el que está señalando es el pubo rectal. Y hacia abajo está el esfínter anal externo. Si se acuerdan, el recto y todo el intestino tiene una capa circular y una capa longitudinal. En este caso, la capa longitudinal no se pierde. Si la ven, se continúa periférico a la capa circular del recto y a nivel del conducto anal se llama ligamento longitudinal. O sea, todo es un continuum del recto que se conserva hasta el nacimiento y la vida. Sigue la mano, por favor. Ok. Entonces, hablando como tal de la unión rectosigmoidea, esta se va a dar en la tercera vértebra sacra y es cuando hay un nivel de desaparición del mesenterio sigmoideo, que sería en esta zona. También hay desaparición de las saculaciones, de los apéndices epiploicos y de las tenias.
Y va a haber un nivel de división de la arteria rectal superior, tanto en derecha como izquierda, como ahorita lo vamos a ver. Es una zona de transición entre la mucosa rugosa del colon y lisa, y el diámetro aproximado es de 2 a 2.5 centímetros. Entonces, en la siguiente imagen podemos ver cómo la arteria rectal superior se va a dividir, y entonces ahí vemos que es la unión recto-sigmoidea. Entonces tenemos la rama derecha y la rama izquierda. Hablando del recto, este tiene una longitud de 12 a 15 centímetros y se divide en recto superior, que son 3 centímetros aproximadamente, el medio de 5 centímetros y el inferior de 7. El límite proximal, como lo vimos antes, es la tercera vértebra sacra, y el distal va a ser la línea dentada y el epitelio va a ser escamoso. El tercio superior va a estar rodeado de peritoneo, el cual va a salir del recto de manera anterosuperior, va a pasar por el saco y el útero, como podemos ver en la imagen, por el saco y el útero, y las vesículas seminales y vejiga en el hombre. Y se va a crear una depresión, una reflexión, que es la fosa rectuterina o la rectovesical, que sería esta de aquí. El tercio medio va a tener peritoneo anterior y ahí va a tener mesorrecto, que este va a suspender el recto de la pared corporal posterior. Ahorita lo vamos a ver. Y el tercio inferior es totalmente extraperitoneal. Entonces podemos ver aquí, bueno, las fascias ahorita también las vamos a hablar. Y en esta podemos ver el mesorrecto, que va a ser entonces el tejido adiposo perirectal. Ok, regrésate a lo de los tercios. Ajá. Ok, esto es muy importante porque tiene valor quirúrgico, sobre todo a nivel oncológico. A nivel oncológico vamos a dividir siempre el recto en tres: tercio superior, tercio medio y tercio inferior. Depende muchísimo de dónde lo lean. La forma más práctica son las guías de ESMO de Francia, en donde lo dividen en 5, 10, 15. Recto inferior, los últimos 5 centímetros. De 5 a 10 centímetros es recto medio, y de 10 a 15 centímetros es recto superior. Otra forma de dividirlo es como tú lo pones aquí: 7, 5 y 3, que es más americana porque son más altos. Pero la forma más práctica, para fin práctico, es 5, 10, 15. No hay tajantemente una porción que diga de aquí a acá es recto medio, de aquí a acá es recto superior, porque varían mucho las relaciones anatómicas en la periferia del recto. Por eso es más que nada la medición con un rectosigmoidoscopio rígido en relación a 5, 10, 15. El tercio inferior no llega a la línea dentada. Si somos anatómico, llegará hasta la línea dentada por cuestiones embriológicas. Bueno, Pero para nosotros que somos cirujanos, el recto inferior llegará hasta el margen anal. ¿Okay? De ahí hacia los 5 centímetros será el recto inferior y comprenderá todo el esfínter anal. Sigue la mano. Ok. Y en cuanto a las relaciones anatómicas, en el hombre entonces tenemos las que son extraperitoneales: anterior, próstata, vesículas seminales, conductos deferente, ureteros y la vejiga. Y posterior, el sacro, la fascia de Waldeyer, el coxis, el músculo elevador del ano y el plexo sacro. En la mujer tenemos extraperitoneal e intraperitoneal. Extraperitoneal de manera anterior, la pared de la vagina posterior, y lateral, las asas intestinales. Y de manera intraperitoneal tenemos anterior, la pared de la vagina posterior, el útero superior y las trompas con ovarios, y de posterior va a ser igual que el nombre: sacro, fascia de Waldeyer, coxis, músculo elevador y el plexo. Tenemos que mencionar también los espacios císticos que fueron descritos por Shafik. Son 6, y estos tienen gran importancia, ya que es como la principal zona donde se puede generar o puede acumular alguna infección. Entonces, tenemos primero el espacio subcutáneo. Este es un espacio perianal. Superiormente se da por el asa muscular más baja del esfínter anal, inferiormente por la piel perianal, medialmente por el epitelio del margen externo del ano, y se va a comunicar de manera superior con el espacio central y lateralmente con el espacio isquiorrectal. Ahorita vamos a ver una imagen específicamente de ese.
y el espacio central. Este se comunica con todos, entonces este es el de mayor importancia por su grado de comunicación. Va a rodear el conducto anal y va a estar limitado por la terminación de los músculos longitudinales de manera superior y de manera inferior por el asa muscular del esfínter externo. Entonces, aquí tenemos la imagen y el espacio subcutáneo correspondería al 4 y el espacio central correspondería al 5, que sería el central. Tenemos el espacio interesfinteriano. Este es un espacio potencial, no está totalmente descrito. Tiene 4 proyecciones ascendentes del espacio central. Los espacios 1 y 3 abren hacia el isquiorrectal, el segundo hacia el pelvirrectal y el cuarto va a ser el más medial y se comunica con el espacio submucoso. El cuarto espacio sería el isquiorrectal. Este es un espacio piramidal que va a estar a cada lado del conducto anal del recto y su base es la base perianal. La pared medial es el esfínter anal externo y el elevador del ano, y la lateral es la fascia del obturador interno. Y estos van a tener comunicación por el espacio retroesfinteriano. Entonces, el espacio interesfinteriano serían las 4 imágenes que tenemos ahí con el 3. Y el espacio isquiorrectal sería el número 2, que tiene la forma piramidal. El quinto espacio sería el pelvirrectal, que superiormente va a estar por el peritoneo pélvico, lateral por el pubo coxígeo y medialmente por el recto. Estos espacios laterales se van a comunicar por detrás del recto. Se va a separar de la pared rectal por medio de la fascia propia del recto y el sacro va a tener la fascia de Waldeyer y esta va a contener los vasos sacros medios. También va a haber una fascia que es la de Denonvillers. Esta tiene una porción anterior extraperitoneal y es una capa bilaminar. También se conoce como tabique recto vaginal o recto vesical y va a separar el recto de la próstata, las vesículas seminales o la vagina. Y por último, tenemos un espacio submucoso, que este es por debajo de la mucosa anal y del esfínter interno. Va a ser la porción más distal de la submucosa del tubo digestivo. Entonces tenemos de espacio pelvirrectal aquí en el 1. Y el espacio submucoso sería el número 6. Y aquí está la imagen completa. Entonces, en el 1 tenemos que es el espacio pelvirrectal. El 2, el espacio isquioanal. 3, espacios interesfinterianos. 4, el espacio subcutáneo. 5 es el espacio central, entonces es el que tiene mayor grado de comunicación porque se comunica con todos. Y 6, el espacio submucoso. Ok. De esta parte, o sea, está perfectamente bien descrito, pero es una descripción completamente anatómica. En la clínica es un poquito complicado hacer esas distinciones tan tajantes de los espacios. Para fines prácticos, lo más conveniente es la clasificación que usamos, por ejemplo, para los abscesos. Por ejemplo, hay un espacio interesfintérico, así, simple y llanamente un espacio interesfintérico donde se generan los abscesos interesfintéricos. Ese absceso interesfintérico, si quieres señalarlo, porfa, Mauro. ¿Qué sería acá? Si el absceso interesfintérico se va caudalmente, va a formar un absceso perianal, que es toda esa zona en donde está el corrugator. ¿Okay? Si se va lateralmente hacia toda la fosa isquiorrectal, se va a llamar absceso isquiorrectal, que es todo ese espacio tan grande, todo lo que abarca todas esas letras, y hacia arriba hasta el elevador. Y si el absceso atraviesa el elevador, se va a llamar solamente supraelevador, que es el espacio donde está el 1. O algunas veces se queda en el espacio 6, que es el submucoso. Clínicamente, esos son los espacios que se deben aprender. Interesfintérico, perianal, submucoso, isquiorrectal, supraelevador. ¿Okay? Eso en relación lateral, porque hacia atrás, no sé si lo vas a dar, Mauro, hacia atrás hay otros espacios, posterior superficial, posterior profundo, ahí está. Y retrorrectal. El retrorrectal. Que entonces este va a estar delimitado de manera anterior por la fascia propia de la pared rectal posterior, de manera posterior por la fascia presacra, de manera lateral vasos ilíacos, ureteros, ligamento rectal lateral, superior por el peritoneo y de manera inferior por la fascia retrosacra,
que sería esto. Hablando de la irrigación arterial, entonces tenemos que se va a dividir en 4. Proveniente de la arteria rectal superior, que esta viene de la arteria mesentérica inferior, y esta va a irrigar la pared posterior y lateral, desde el recto medio hasta la línea pectínea. Posterior viene la arteria rectal media, que viene de la ilíaca interna, esta es de manera inconstante, y la arteria rectal inferior, que esta viene de las pudentas internas. Y tenemos también irrigación por parte de la sacra media, que esta va a surgir justo en la bifurcación de la aorta. Entonces, este esquema está mejor. Tenemos a la arteria sacra media, que es justo en la bifurcación. Tenemos a la arteria rectal superior, que viene directamente de la arteria mesentérica inferior. Y tenemos a la arteria rectal media derecha y la rectal inferior derecha, que viene de la pudenda. El drenaje venoso se da por las rectales superiores, que van a drenar a la mesentérica inferior y posteriormente al sistema porta, y las rectales media inferior, que van a las ilíacas internas. Y aquí se ve mejor. Entonces, la rectal superior va a la mesentérica inferior y después va a porta, y la rectal media inferior, que van a la ilíaca. El drenaje linfático. Del recto, los 2/3 superiores van a ganglios mesentéricos inferiores y de ahí a paraórticos, y el tercio inferior van a los ganglios ilíacos internos. El conducto anal se va a dividir en 2, las vías extramurales y las vías intramurales. Las extramurales es el plexo superior, que es por encima de la línea pectínea o dentada, y va a ser los ganglios rectales posteriores, van a seguir a la arteria rectal superior y se van a los ganglios pélvicos. El plexo inferior, que es debajo de la línea pectínea, se van a los ganglios inguinales superficiales. Y la vía intramural, que va a ser por encima de la línea pectínea a nivel de la válvula rectal media, como lo podemos ver en este sentido, y se va de manera craneal. Entonces, tenemos en este esquema los dos tipos de drenado, el intramural y el extramural del conducto anal. El intramural, el punto de división va a ser la válvula rectal media. Y en el sistema extramural va a ser la línea dentada. Entonces, por arriba de la línea dentada se va a los ganglios pélvicos y por abajo a los ganglios inguinales, como lo podemos ver aquí. Entonces, ahora bien, todo esto, los ganglios linfáticos y el drenaje linfático también se sobrelapan un poquito. Está también irrigado el recto por la rectal superior, la media, que es muy delgadita y algunas veces inconstante, y la rectal inferior. Una necrosis del muñón rectal en proctectomías parciales es muy rara por esta tan buena irrigación. Y también el drenaje linfático se sobrelapa un poquito, el superior, medio con el inferior, pero a grandes rasgos, el tercio inferior va a drenar hacia los ganglios linfáticos de... inguinales. Exacto. Entonces, si tienen un paciente con un probable tumor en recto medio, es obligado explorar las regiones inguinales, porque puede tener metástasis en esa zona. Si tiene ganglios inguinales positivos, el estadio clínico del paciente va a cambiar. ¿Okay? Sí, ok. Perdón, no. No, y también está de manera representativa. Entonces, tercio inferior se va a los ganglios inguinales y por arriba de la línea dentada se irían entonces a los pélvicos. La inervación. Esta está dada por fibras simpáticas y parasimpáticas. Simpáticas se originan de L1 a L3 y parasimpáticas de S2 a S4. El plexo rectal simpático viene por el nervio hipogástrico. Este va a generar la contracción del esfínter anal interno y la eyaculación. Y el parasimpático por el nervio esplácnico pélvico y va a tener relajación del esfínter anal interno, va a censar la distensión rectal, va a dar la evacuación y erección.
El esfínter anal externo va a tener una rama rectal inferior del nervio pudendo interno y va a tener la inervación sensitiva de la piel perianal, lo vamos a ver posteriormente, y la rama perineal del cuarto nervio sacro. Y los músculos elevadores del ano tienen el nervio del elevador del ano, que es la rama S4, y va a tener contribuciones variables de S3 o S5. Y lo que hablábamos hace rato en cuanto al canal anal. Hay un canal anal anatómico embriológico que es hasta la línea pectínea 2 centímetros por arriba del margen anal externo. Y el quirúrgico funcional, que es de la línea pectínea 2 centímetros por arriba, o en total serían aproximadamente 4 centímetros. El epitelio aquí es columnar y la pared rectal posterior en relación va a tener dos fascias. Una delgada cercana a la pared rectal, que es la propia, y la de Waldeyer, como ya lo habíamos mencionado. Y en cuanto a la línea dentada, hay muchos cambios. Entonces, marca el cambio del origen embrionario. Por debajo es ectodermo y por delante es endodermo. El revestimiento es escamoso, mientras de manera superior es cilíndrico, está irrigado por la arteria rectal inferior, mientras que el superior es por la arteria rectal superior. Y también esto, pasándolo a patología, el cáncer va a ser epidermoide si es inferior, si es superior adenocarcinoma, o hasta las varices serían externas inferior y de manera superior serían las internas. Esta imagen la repetí porque es muy buena y aquí puede verse la línea dentada, que serían los primeros 2 centímetros a partir del margen anal, y sería la línea dentada cuando hay un borde ya totalmente libre, como se puede ver aquí. Esta sería la línea dentada. Y los 4 centímetros, que serían 2 centímetros por arriba, ya sería el canal anal, pero quirúrgico. Y la zona de transición, como lo habíamos mencionado anteriormente, que sería esta pequeña zona. Vamos a tener en esta zona también columnas de Morgagni, las criptas anales y las glándulas anales, que las vamos a mencionar a continuación. Ok, Entonces, ¿la pasada? ajá. Vamos a detallar un poquito en esto, porque en la otra, esa imagen, esa está perfecta. Entonces, tenemos el tercio inferior del recto, que es desde el margen anal, que es la última línea punteada, esa, hasta 5 centímetros más proximal, e involucra los 4 centímetros que abarcan todo el conducto anal, que es de línea dentada, o sea, perdón, de la línea punteada a la línea punteada. Todo eso es el conducto anal, que forma parte del tercio inferior del recto. Si fuéramos anatomistas puros, nuestro sistema digestivo acabaría en la línea dentada, pero no podemos hacer cirugías oncológicas prácticas de la línea dentada hacia arriba y de la línea dentada hacia abajo. Entonces, tenemos que involucrar todo el conducto anal. Entonces, para abarcar todo el conducto anal, el tercio inferior del recto llegará hasta el margen anal, que es la última línea punteada. ¿Okay? Todo eso va a ser conducto anal. Desde arriba, desde el margen recto anal, que es el límite superior del pubo rectal, como lo ven en la imagen, hasta abajo, hasta el margen anal. ¿Okay? Lo que estabas diciendo de Waldeyer y fascia propia, eso es arriba en el recto, propiamente. Esto ya es conducto anal. ¿Va? Entonces, la definición de la línea dentada van a ser los bordes libres de las válvulas. Estas son de 6 a 12 milímetros y se van a encontrar en la zona de transición. Las glándulas son 6. Estos conductos van a entrar por la submucosa con una ruta hacia afuera y hacia abajo. 2/3 partes entran a nivel del esfínter anal interno. Y las columnas de Morgagni. Estos son los pliegues longitudinales de la mucosa que se van a unir entre sí para formar las válvulas anales. Y estos ayudan al ano a que den sostén a la columna de excremento. Estos son 5 a 10 pliegues longitudinales, que serían los que están acá. Entonces, este es el borde libre. Aquí se ve mejor. Entonces tenemos las columnas, las criptas que van a estar en las válvulas y el borde libre sería este.
que es el que corresponde a la línea dentada. Regresando un poco a recto, no mencioné que también tiene las válvulas, que son las de Houston, y son 3. 2 de manera del lado izquierdo, que es la superior y la inferior, y aquí se van a generar las primeras curvaturas, y la de la región media, que sería la válvula rectal media del lado derecho. Entonces son 2 izquierdas y una derecha. Y bueno, aquí también menciona el canal anal, tanto el embriológico anatómico o el quirúrgico, que sería por arriba de la línea dentada. La irrigación arterial va a estar dada por 3 plexos arteriovenosos. El hemorroidal externo, que es subcutáneo alrededor del conducto anal, por debajo de la línea dentada. El interno, que es de manera submucosa, alrededor del canal anal y por encima de la línea dentada. Y el perirectal o perimuscular, que aquí van a drenar las venas hemorroidales medias e inferiores. Hablando de la musculatura del piso pélvico. Paréntesis, las hemorroides no son arterias. ¿Ok? Es nada más un paréntesis. O sea, realmente no son arterias, no son venas, tampoco son capilares. Si somos muy puristas, se comportan más como sinusoides. Entonces, mejor llámenles plexos hemorroidales. ¿Ah? No, no entra en la irrigación, pero no en la irrigación arterial. Ok. Entonces, en cuanto a la musculatura del piso pélvico, la vamos a dividir en 3. En complejo del esfínter anal, que va a estar conformado por el esfínter anal externo, los músculos transversales perineos y los músculos bulbocavernosos. Vamos a tener como tal los músculos del piso pélvico, que se dividen en 2. Los elevadores del ano, que a su vez se dividen en 3, que es el ilio coxigio, pubo coxigio y pubo rectal, y el músculo coxigio. Y los músculos que van a recubrir los flancos de la pelvis ósea, que sería el obturador interno y el piriforme. Entonces, aquí tenemos el cuerpo perineal. Entonces, este va a ser la intersección del esfínter anal externo con el perineo transversal superficial, el transverso profundo y los músculos bulbocavernosos. Vamos a tener a los músculos elevadores del ano, que son los 3, que es pubo rectal, pubo coxigio y el ilio coxigio. Estos, de manera hacia el coxis, se van a unir por el ligamento ano-coxigio. Tenemos entonces en la pelvis ósea el músculo coxigio, el músculo piriforme y el obturador interno. Aquí podemos ver también en esta imagen los y pubo rectal, que son los elevadores del ano. Tenemos el esfínter anal externo y sus uniones para formar el complejo con el músculo transverso perineal superficial y el bulbo cavernoso, de manera igual en el hombre. Su inervación va una pausa ahí. No, realmente dijiste algo que se unen hacia el ligamento anocoxigio. No, realmente ese no es el ligamento anocoxigio. Independientemente de que lo diga Scandalakis, tal vez la traducción no sea la correcta. Ese es el rafé. Si te vas a la imagen, unas cuantas diapos hacia atrás en donde estaban los espacios retrorectales. Adelante, adelante. Una adelante, otra hacia adelante, hacia el espacio retrorectal, el que tenía los espacios retrorectales. Ese. Entonces, si te fijas, está señalado el músculo elevador. Hacia arriba, el que está arriba. Un poquito, ese es el músculo elevador del ano. Y el que está señalando es el rafé del músculo elevador del ano. Okay. Y el que está abajo es el ligamento anocoxigio que se une al esfínter anal. ¿Okay? Son 2 estructuras que están separadas. ¿Va? Okay. Bien.
En cuanto a la inervación, entonces va a ser un componente visceral y otro somático, y van a estar separados por espacio interesfinteriano. El visceral va a incluir al esfínter anal interno y el músculo longitudinal, que están formados por heces de músculo liso y reciben una inervación autónoma. Y el somático, que son los músculos estriados, que incluyen algunas porciones de los elevadores del ano, como es el pubo rectal y el esfínter anal externo. Su control es totalmente voluntario. Ambos componentes van a estar relacionados desde un punto de vista funcional. El componente voluntario va a actuar a través del involuntario y viceversa. Hablando específicamente del esfínter anal interno, entonces, como vimos, es una banda engrosada del músculo liso que tiene un tono muscular alto y una continuación de la capa circular del músculo liso del recto. Aproximadamente tiene 2 milímetros de espesor y 35 milímetros de longitud. Mencionan que desde 2.5 hasta 4. Este es músculo liso y la continencia es involuntaria. Y aquí tenemos que mencionar también el músculo longitudinal conjunto, o también denominado músculo de Treitz. Este se encuentra entre los esfínteres anales internos y externos, tiene un grosor entre 0.5 y 2 milímetros y va a ser una capa muscular longitudinal externa más las fibras del músculo elevador del ano. Y en cuanto al esfínter anal externo, esta unidad muscular está unida por el ligamento ano-coxígeo posteriormente al coxis y anteriormente se va a anclear a la piel perianal. Está formado de músculo estriado, su continencia es voluntaria y se divide en 3 fibras cuando hacen las autopsias, que es el subcutáneo, el superficial y profundo, pero es muy difícil de delimitarlas. Está inervado en cada lado por la rama rectal inferior del nervio pudendo, que va de S2 y S3, y que como vimos también tenía algunas aferentes de S2 a S5, y por la rama perineal del S4. Y entonces la sensación va a estar mediada por la rama rectal inferior del nervio pudendo. Y en cuanto a los reflejos de defecación, primero se va a generar una distensión rectal. Esta misma distensión va a ser como que va a ser captada de manera intramural. Las señales van de manera aferente hacia la médula espinal, estas de manera eferente por nervios parasimpáticos hacia el colon por los pélvicos. Va a aumentar la peristalsis, va a haber relajación del esfínter anal interno con unas maniobras de Valsalva, y así va a haber aumento de la presión intraabdominal. Entonces, la continencia anal se va a deber tanto al esfínter anal interno, que va a estar con un engrosamiento del músculo circular en el recto, y el esfínter anal externo, que este músculo estriado, como vimos, estaba inervado por los nervios pudendos. ¿En qué porcentajes? ¿Te ¿En qué? acuerdas? No los puse. ¿Alguien se acuerda qué porcentaje da de la continencia pasiva da el interno, el externo y las hemorroides? No recuerdo si era como el 30%, ¿Cuál? las hemorroides. ¿Alguien se acuerda? Las hemorroides del 15, ¿no? ¿Mm? Del 10 al 15, máximo 15, realmente un 5 a 10%. Paquetes hemorroidales. ¿El interno? El esfínter anal interno en la continencia pasiva da más o menos un 65%. El esfínter anal externo en la continencia pasiva ahorita tiene un tono que les está dando a todos una continencia más o menos del 20 al 25%. Ese espacio que queda, a ver si soy un poquito gráfico, ese espacio que queda se colapsa por los paquetes hemorroidales, que es lo que les da un 5 a 10% más o menos. Esa siempre es pregunta de examen. ¿Qué porcentaje da el esfínter anal interno, el esfínter anal externo y los hemorroides? 65% más o menos, 25% más o menos, bueno, 20, 25%, 60, 65%, y las hemorroides un 5 a 10% de la continencia pasiva. ¿Ah? Ok. Y entonces, para generalizarlo todo, va a haber una distensión del recto, que este va a ser el estímulo inicial para generar la defecación. Entonces, se acompaña de una elevación de la presión, que se va a producir una contracción refleja de la musculatura rectal, al mismo tiempo que se va a relajar el esfínter anal interno. El esfínter externo se va a encontrar en contracción debido a un reflejo de las haces musculares de la médula espinal sacra.
La continencia se va a lograr a través de un segundo reflejo de la pared que al estar distendida va a incrementar la contracción del esfínter externo y la relajación de la pared rectal. Y la contracción de los músculos longitudinales junto con la peristalsis hace que comiencen sigmoides y la expulsión de las heces. Que sería esta imagen. Y listo. No se escucha, doctor. Pon su micrófono, Doc. Perdón, ¿mejor? Ya, ya sí. Perdón. Bueno, para fines prácticos, el recto es un reservorio y también se encarga de censar. La materia intestinal, producto de toda la digestión, va a llegar al recto y va a funcionar como un reservorio. Cuando se dilata el recto, también se va a relajar el esfínter anal interno. Esto se llama reflejo rectoanal inhibitorio, para que la porción proximal del conducto anal sense lo que hay ahí. Y la persona, de forma consciente, pueda o poner a trabajar su esfínter anal externo, porque socialmente no sea prudente en ese momento expulsar lo que haya que expulsar, o si socialmente ya está habilitado, pasar al baño y evacuar. A eso se llama reflejo rectoanal inhibitorio. Entonces, para la evacuación, simple y sencillamente, el ángulo que forma el pubo rectal se relaja y si agregamos el peristaltismo del tubo digestivo y una maniobra de la Valsalva, simple y sencillamente eso es la defecación, para fines muy prácticos. Entonces, para eso se encarga el recto. Ahora, imagínense ustedes qué síntomas va a tener un paciente que lo radiaron, que tiene una proctitis por radiación, o una paciente que tiene una proctitis por radiación por CACU. Estos pacientes, por ejemplo, son clásicos que llegan con ustedes con urgencia, porque no tienen esta distensibilidad rectal, y con tenesmo, se quedan con la sensación de seguir evacuando. O también, imagínense ustedes a los pacientes que les hicieron resección anterior baja, en donde hicieron una proctectomía total o parcial, que van a tener ciertamente algo de incontinencia, pero por la función que ya no tienen del recto de esta continencia. Van a tener urgencia, van a tener tenesmo, van a tener... aparte de todo lo demás. ¿Va? ¿Dudas o preguntas? Acá nada, Doc. ¿Todo clarísimo? Está bien, Doc, gracias, sí. Gracias. Solo vamos a afinar, o sea, un último minuto. ¿Sabes de qué no hablaste del mesorrecto? Lo vamos a detallar más en oncología, pero regrésate varias diapositivas a donde se ve el mesorrecto. Eran de los primeros. Incluso lo mencionaste. Sí, lo mencioné. Antes. Esta. Esa. Si se acuerdan, el colon, los ganglios linfáticos y la irrigación del colon estaban en el mesocolon, que es este sándwich de mesotelio, grasa, vasos y linfáticos y otro mesotelio. Bueno, en el recto ocurre algo similar. Propiamente no le podemos llamar un meso o no le deberíamos llamar como meso porque no es un segmento que está fijando al recto a la pared posterior. En el caso del recto, su mesorrecto realmente rodea todo el recto. Es la grasa que rodea todo el recto y están embebidos en una fascia que se llama fascia rectal propia. Si lo señalas por ahí, toda la grasita que está alrededor del recto, todo eso es el mesorrecto, que en este caso, por ejemplo, tienen la arteria rectal superior, pero todo ahí alrededor está
los ganglios linfáticos y todo está embebido por la fascia rectal propia. Porfa, señálala. Es la fascia que rodea toda esa grasita. Sí. De hecho, también mencionaba, pero no el escandalaquis, el capítulo que me envió, que no se Ujú. consideraba porque no tenía justo las dos capas. Que nada más era Exacto. perirectal. Pero si hay un mesocolon, Bill Hill propuso esta teoría del mesorrecto, que si somos puristas no se debería llamar así, pero es muy fácil llamarle así. Entonces ese nombre llegó para quedarse, se llama mesorrecto. Si van a operar el recto por cuestiones oncológicas o por cualquier otra cosa, tienen que llevarse toda esta fascia. El plano de disección es entre la fascia propia y señala de forma posterior, por ejemplo, la fascia presacra. Ok, ese espacio café es el plano de disección. Aquí se ve muy bonito, pero realmente no Se es encuentra 100% claro. Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de disección, porque si se van unos cuantos milímetros más adelante, van a transgredir el mesorrecto y van a transgredir los principios oncológicos de la cirugía. Y si se van unos milímetros más atrás, van a encontrarse o van a transgredir la fascia presacra e inmediatamente abajo de esa está el plexo presacro. Y el plexo presacro está comunicado y conectado con Dios. Entonces, cuando veamos la disección de mesorrecto, vamos a ver estos planitos que tenemos que seguir para proteger las estructuras vasculares, nerviosas y hacer una cirugía oncológica formal. Lo vemos en cáncer de recto. Pero para fines prácticos, yo creo que anatomía y fisiología ya está más que claro. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? No, por ahorita no. Gracias. No, muchas gracias. Todo, todo bien. Bueno, mañana, ¿qué toca? Enfermedad hemorroidal, doc, y fisura anal. Ya te contestó. Ese es. Me dijo que me lo iba a revisar, pero no me ha contestado. Okay. ¿Esa con quién es? Con BDJ, ¿no? Sí, ya le mandé mensaje ahorita, pero tampoco me ha contestado. Al ratito le marco si no. Bueno, me avisan cualquier cosa de todas formas. Sí, doc. Si no se ofrece nada, pues nos vemos en las clases de la próxima semana. Vale. ¿Va? Súper. Fíjense y estudien. Voy a Sí, revisar los detalles para hacer el examen en línea también. ok. Exacto. Bye. ¿Estás en Santa Fe?